Queridos, ahora vamos a seguir adelante con nuestra serie de sermones que nos ha mantenido ocupados durante todos estos domingos del mes de junio, cuyo título, como usted lo pudo ver ahí en su pantalla, es Iglesia Viral. ¿Cómo ser iglesia en tiempos de distanciamiento social? Ese es el propósito que nosotros queremos alcanzar, ¿cierto? Uno de los propósitos es cómo ser iglesia en tiempos de pandemia, en tiempos en los que estamos separados. Pero también la semana pasada y antepasada decíamos que queremos alcanzar también el siguiente propósito, que es reconocer desde la óptica bíblica cómo la proclamación del Evangelio tiene un efecto viral, tiene un efecto contagioso y debe ser así. La iglesia debe tener un efecto contagioso que impacte la vida de otras personas. Así que con respecto a esto me gustaría mostrarles a modo de introducción un muy breve video que grafica de qué manera el Evangelio de Cristo Jesús, que comenzó en el siglo I ahí en una ciudad de Palestina, logra impactar con el paso de los siglos al mundo entero, ¿sí? Fíjese en esta siguiente ilustración. Interesante, ¿no? Cómo este gráfico, como este video nos muestra el avance del mensaje y la proclamación de Cristo Jesús como el Rey, como el verdadero Señor y Salvador del mundo. Y es importante también, tal vez, notar, no sé si usted habrá percibido eso, que los dos más importantes puntos de inflexión en donde la iglesia cristiana creció en su influencia en el mundo fue en el primer siglo, en donde hubo ahí un despertar muy importante, y también durante los años posteriores al siglo XVI, la Reforma Protestante, en donde también logra impactarse desde la concentración de la fe cristiana en los países europeos hacia todo el mundo. Entonces, es importante notar estos dos puntos de inflexión que la historia nos muestra con respecto a la explosión de la predicación del mensaje del Evangelio. Bueno, sabemos que lo que aconteció fue que una pequeña comunidad de discípulos de Cristo Jesús en Jerusalén, con un mensaje poderoso, contagioso, inspirador, transformador, logra alcanzar hasta los más recónditos lugares del Imperio Romano. Y cuando Lucas, el evangelista, ¿cierto?, escribe acerca de esto en el libro de los Hechos, lo relata de la siguiente manera, así que ponga atención, aparecerá también ahí en su pantalla. Hechos 2, 42 y 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Ya vimos la semana pasada cuál era la marca distintiva de esta iglesia viral, de esta iglesia contagiosa en Jerusalén. Y la semana antepasada vimos cuáles eran las bases de esta comunidad cristiana, ¿sí? Las bases de la centralidad de la palabra de Dios, la base del relacionamiento significativo, la base de la dependencia de Dios. La semana pasada dijimos que la marca distintiva de esta iglesia era el amor que Dios manifiesta primero hacia nosotros y que también nosotros debemos manifestar hacia nuestro prójimo. Bueno, hoy vamos a conversar sobre la dinámica de una iglesia viral. La dinámica de una iglesia viral. Y para eso nos vamos a concentrar nuevamente solamente en un versículo bíblico, del cual vamos a desprender varias cosas muy interesantes. El verso 46. Del texto que leímos en Hechos 2, vamos a concentrarnos en el verso 43. Se lo repito, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En este texto bíblico está resumida la dinámica de la iglesia del primer siglo. ¿Cuál era la forma en que ellos trabajaban? ¿Cuál era su dinámica interna? Bueno, en este versículo se nos manifiestan principalmente dos esferas. Por un lado está la esfera de lo público. Fíjese lo que dice ahí. El texto dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Y cuando ellos se reunían en el templo, no solamente se reunían gente que eran cristianos o que eran discípulos de Jesús. También en ese lugar estaban presentes personas que no eran discípulos. Personas que de pronto eran invitados a escuchar el mensaje. O también en el templo, ustedes saben, no había solamente cristianos, había también judíos que iban a practicar su religión y que incluso eran opositores al mensaje o que eran detractores del mensaje del Evangelio. De hecho, en el libro que nosotros estamos leyendo, ¿cierto? El libro de los Hechos, cuando la iglesia compartía el mensaje con otras personas de afuera, siempre lo hacía en la dinámica de tres aspectos: anunciar, proclamar y dialogar. ¿Qué hacían los discípulos? Iban al templo, al patio, ¿cierto? No podían entrar al lugar más interior del templo, nadie podía, solamente los sacerdotes. Entonces ellos se reunían en el patio y ahí ¿qué hacían? Ellos primero anunciaban. La gente se congregaba, venía, quería escuchar, algunos incluso para criticar. Luego proclamaban, y después de que proclamaban las buenas nuevas del Evangelio, dialogaban con la gente. Y en eso también hubo conversaciones transformadoras para unos y también otras conversaciones de discusión, de diálogos ásperos con otras personas, principalmente con los líderes de la religión judía de aquella época. ¿Cuál era el resultado entonces que producía esta esfera pública en la iglesia? Primero, en la gente que ya era creyente, el juntarse en esta esfera pública a anunciar, proclamar y dialogar era sumamente fortalecedor. Es decir, la fe era fortalecida mediante este encuentro público. Y para aquellos que no eran creyentes, el gran beneficio que trajo para muchos fue la conversión. Que escucharan el mensaje de Cristo Jesús, que se rindieran a la obra de Cristo y entregaran su vida y su corazón en sus manos para pasar ahora a ser parte, a formar parte de esta familia que nosotros llamamos iglesia. Bueno, por un lado entonces el verso 46 nos muestra esta esfera de lo público, pero también nos muestra una esfera de lo privado. El texto dice, perseveraban cada día en el templo, pero también por otro lado, ¿qué hacían? Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es importante volver a sumergirnos en el contexto de aquella época, porque efectivamente las casas del primer siglo no eran como las que nosotros conocemos hoy día. La mayoría de esas casas eran más bien casas pequeñas, donde cabía solamente la familia. No eran casas que estuvieran preparadas para grandes eventos, para recibir en ellas a tal vez más de 5 personas. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que ellos se reunían en casas, estos eran grupos pequeños. La familia más otras 2, 3, máximo 5 personas más. Grupos muy pequeños.
Pero la Biblia dice que ellos utilizaban este espacio del grupo pequeño o de la esfera privada, ¿para qué? Para profundizar en la enseñanza de la palabra de Dios, para estudiarla de manera didáctica, pero también para poder profundizar su comunión. Ese era el objetivo de este grupo, ¿cierto?, más pequeño. Ellos profundizaban lo aprendido en la esfera pública, porque cuando ellos escuchaban lo que se anunciaba, lo que se proclamaba y lo que se dialogaba públicamente, en la esfera privada, en la reunión de la casa, se profundizaba en eso. Por lo tanto, la fe también era fortalecida. Pero otro importante factor en esto es que al reunirse ellos a tomar once, a compartir un almuerzo, un café, para estudiar la palabra de Dios, también era alimentada la comunión entre ellos. Por lo tanto, también tenía ese importante objetivo, poder manifestar de manera tangible el cuidado, el cariño que debía existir entre aquellos que eran discípulos de Cristo Jesús. Por lo tanto, en la esfera pública, el culto, ¿cierto?, la reunión abierta para todos, y en la esfera privada, el grupo pequeño, en la casa, tomar once para alimentar la comunión, en ambas lo que era preponderante era la exposición de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Eso era ciertamente lo central, pero en esta dinámica se movía la iglesia en aquella época, de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, y eso alimentaba este efecto contagioso en la vida de la ciudad de Jerusalén y de la gente que escuchaba el mensaje del Evangelio. Y es por eso que, en base a lo que dice este texto bíblico, es que nosotros en esta iglesia en particular siempre procuramos que las personas que caminan en la fe a través de nuestra comunidad logren conectarse por lo menos en estas dos esferas. La primera esfera es la esfera de lo público. ¿A qué nos referimos con la esfera de lo público? Si bien hoy día nosotros no vamos al patio del Templo de Jerusalén a anunciar, proclamar y dialogar, eso sí lo hacemos en este lugar. Este lugar está separado para la adoración y la proclamación pública del Evangelio. Este es nuestro espacio público. Aquí nosotros venimos a participar del anuncio, la proclamación y también del diálogo en torno a lo que es central, la palabra de Dios. Este espacio tiene sus puertas abiertas para que cualquier persona que pase por afuera pueda entrar y, si quiere escuchar la palabra de Dios, compartir con nosotros ese espacio. Por lo tanto, participar de la esfera pública, participar del culto público es importante en la dinámica de una iglesia contagiosa. Y aquellos que, por lo tanto, entonces se restan de ello, y ya lo hemos analizado en sermones anteriores, aquellos que quieren vivir una espiritualidad solamente de lo privado, se están perdiendo de un importante pilar que alimenta al Evangelio en la extensión y la proclamación. Recuerde, esta transmisión virtual es excepcional. El Señor nos permite conectarnos a través de la tecnología, pero apenas las condiciones sean seguras para todos, no le quepa duda que es aquí donde tenemos que volver a reunirnos para proclamar, anunciar y dialogar en torno a la palabra de Dios de manera pública. Porque a este lugar no solamente viene gente cristiana, también viene gente con dudas, con inquietudes, o también viene gente a veces derechamente sin ningún ánimo de escuchar, pero viene igual. ¿Por qué? Porque es una esfera pública, para que participen todos, y procuramos que todos aquellos que caminan en la fe a través de nuestra comunidad se conecten a través de esta esfera de lo público, del culto público. Pero también, eso es lo primero, queremos que todas las personas de nuestra iglesia se congreguen el día domingo, pero también queremos que se conecten con algún grupo más pequeño. Porque la esfera de lo privado, la dinámica de una iglesia contagiosa y viral es importante, y es por eso que en nuestra iglesia propiciamos la existencia de grupos menores de afinidad. Propiciamos que los niños puedan compartir con otros niños, los adolescentes con otros adolescentes, los jóvenes con otros jóvenes, y así las mujeres, las damas, los matrimonios y otros ministerios también más pequeños, como los grupos de oración, el coro de la iglesia o grupos de estudio bíblico. Un lugar pequeño en donde usted no solamente pueda venir a profundizar en la palabra de Dios, sino que también pueda venir a alimentar la comunión con otros.
Es muy necesario que todos aquellos que quieran caminar en la fe a través de nuestra comunidad entiendan que para nosotros es fundamental la participación de ustedes en estas dos esferas. En la esfera pública, queremos verlos alabando al Señor junto con nosotros cada domingo, pero también en la esfera privada, que se conecte con algún grupo más pequeño, para que profundice la fe y para que también alimente la comunión con quienes son hermanos suyos. Estos dos aspectos son muy importantes y no debemos restarnos de ninguno de los dos. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo mismo hacía esto. Él invertía tiempo en enseñar a las multitudes. De hecho, invertía mucho tiempo en enseñar a las multitudes, para guiarlas, para predicarles, ¿cierto? Anunciarles el reino de los cielos. Pero también la Biblia nos dice que en muchas ocasiones Él reunía a su grupo más íntimo, al grupo de sus discípulos. ¿Para qué? Para profundizar con ellos en las enseñanzas. Después de que Él, por ejemplo, predicaba a las multitudes y les enseñaba alguna parábola, como la parábola del sembrador que los niños aprendieron hoy día en la mañana, después Jesucristo juntaba a sus discípulos en un grupo más pequeño en donde podía conversar sobre esas cosas. Y los discípulos en aquella ocasión le preguntaron: Señor, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús se las explicó. Porque Jesús participaba y tenía conciencia de la importancia que tiene la esfera pública, de la enseñanza a las multitudes, pero también valoraba mucho la profundización de la fe y la comunión a través de un grupo más pequeño de estudio, de contención, de ayuda mutua. El Señor era el vivo ejemplo de lo que la iglesia también comenzó a vivir durante sus primeros pasos. Ambos momentos son importantes, hermanos, el público y el privado. Y me gustaría tal vez mostrárselo de manera gráfica. Va a aparecer ahora un esquema que yo ideé en función de esto que yo estoy enseñando, que se desprende de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos nuestro encuentro en la esfera pública, en donde anunciamos, proclamamos y dialogamos en torno a la palabra de Dios, eso lo que produce es cantidad y volumen. Es decir, en la esfera pública reunimos muchas personas en un volumen importante para enseñarles a todos, para proclamar el Evangelio, para anunciar las verdades del Evangelio. Eso genera que una iglesia tenga cantidad y volumen, que es importante. Cuando dentro de esa cantidad y volumen logramos conectar a esas personas en la esfera privada para que ellos puedan profundizar la fe y la comunión, ¿sabe lo que eso genera? Eso genera calidad y solidez, que también es importante. Estos dos aspectos son muy importantes. La esfera pública genera cantidad y volumen. La esfera privada genera que aquello que es cuantioso y tal vez que es como espuma efervescente, pase a ser también de calidad y con solidez. Y eso también entonces conecta a las personas nuevamente con la esfera pública. Y esto es muy lindo porque en esta dinámica lo que nosotros encontramos es un equilibrio. Una iglesia que crece en cantidad y volumen, pero también que crece en calidad y solidez de la fe. Esos dos aspectos son sumamente importantes. Así que al seguir leyendo el libro de los Hechos, llegamos a la historia de una comunidad altamente viral, una comunidad altamente contagiosa, que era la iglesia de Éfeso, en donde uno puede hallar los mismos elementos que hemos visto en los primeros capítulos del libro de los Hechos, asociados esta vez a la iglesia de Jerusalén. Los vemos también aplicados en la iglesia de Éfeso. Así que me gustaría estudiar con ustedes este caso, ¿cierto?, de la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad altamente estratégica para cualquier cosa, por varias razones. Primero, porque era una ciudad muy numerosa, que tenía una alta densidad poblacional. Para aquella época, una ciudad con 250.000 habitantes era una ciudad grande, era una gran metrópolis. De hecho, en el primer siglo, la ciudad de Éfeso era la cuarta ciudad más importante o más poblada, detrás de Roma, por supuesto, que era la capital del imperio, detrás de Alejandría y de Antioquía de Siria.
Después de esas 3 ciudades grandes e importantes venía la ciudad de Éfeso. Por lo tanto, ahí vivía mucha gente. Un segundo aspecto que nosotros vemos que es importante y que califica a Éfeso como una ciudad estratégica es su economía. Era una ciudad portuaria, una ciudad en la que había mucho comercio, mucho intercambio comercial. ¿Por qué? Porque todos los productos que eran llevados hasta Grecia o hasta Italia, que venían de Asia, pasaban por el puerto de Éfeso. Y todos los productos que eran importados desde Grecia e Italia hacia la región del Asia Menor pasaban por el puerto de Éfeso. Por lo tanto, ahí había gran intercambio comercial. Mucha gente venía de muchos lugares del imperio para comercializar. Eso generó un tercer aspecto importante en la ciudad de Éfeso. Eso la transformó en una ciudad con mucha influencia cultural. De hecho, en la ciudad de Éfeso estaba construido uno de los anfiteatros más grandes que existían en todo el imperio. Y en ese anfiteatro, donde cabían miles de personas, se presentaban espectáculos de diversas índoles. Por lo tanto, también mucha gente venía de otras regiones distantes a poder participar de la vida cultural de la ciudad de Éfeso, que tenía este espacio como un ícono de su arquitectura. Y en cuarto lugar también tenemos que era una ciudad que practicaba una religión muy popular, una religión muy numerosa. En Éfeso estaba construido un templo maravilloso, que en aquella época seguramente debe haber sido considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque el templo dedicado a la diosa Artemisa o a la diosa Diana, como la Biblia la llama, era un templo maravilloso. Y de hecho la diosa Artemisa, o Diana, era una de las diosas más adoradas, más queridas por la espiritualidad griega. Por lo tanto, la ciudad de Éfeso también congregaba mucha gente asociada a la práctica de la religión. Entonces, estos 4 elementos hicieron de la ciudad de Éfeso una ciudad altamente estratégica para la proclamación del Evangelio. Y el apóstol Pablo, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, logró percibir esto y explotar las ventajas de la ciudad de Éfeso para tornar el mensaje del Evangelio en un mensaje viral. ¿Cómo lo hizo? Vamos a leerlo. Hechos 19, vamos a ir un poco más adelante. Seguimos en el libro de los Hechos, pero ahora capítulo 19, versos 8 al 10. Dice así: Pablo en Éfeso, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La estrategia de Pablo consistía en, primero, predicar a los judíos. Él siempre hizo eso cada vez que llegó a una ciudad. Y la manera más apropiada de hacerlo era ir hasta la sinagoga de aquella ciudad. Y él iba hasta los judíos porque de alguna manera era más fácil que ellos comprendieran el mensaje del Evangelio, porque tenían un fondo de experiencia común más amplio. ¿Sí? Ellos conocían al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de Israel, que envió a Jesucristo su Hijo a morir por nosotros. Había una conexión cosmovisional mucho más cercana. Y el apóstol Pablo siempre iba y predicaba primero a los judíos. Sin embargo, casi en todas las ciudades, esto es un hecho constatable en el libro de los Hechos, cuando la comunidad judía se resistía al mensaje del Evangelio, el apóstol Pablo, como dice el texto bíblico, limpiaba sus manos, limpiaba sus pies y partía a predicarle a los gentiles. Esa era la vocación que él había también recibido de parte del Señor. Y en este texto en particular que nosotros acabamos de leer, después de que Pablo enseñó en la sinagoga por espacio de 3 meses, empezaron a haber problemas ahí. Al principio lo escucharon, discutían con él, dialogaban con él. Después ya las cosas que empezó a decir no le gustaban. Empezó a hablar de resurrección del Hijo de Dios. No, esta cuestión no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, habiendo discusiones, incluso dice el texto, algunos maldiciendo el camino, ¿cierto? Que era el mensaje que ellos proclamaban. El apóstol Pablo decía, ok, aquí yo ya no tengo nada que hacer, me voy a predicarle a los gentiles. Entonces, dice
el texto que él se trasladó a una escuela que tenía, ¿cierto?, un tal llamado Tirano, ¿sí?, a la escuela de uno llamado Tirano. Muchas veces nosotros leemos la Biblia con los ojos de nuestra cultura y podemos llegar a pensar que esta escuela de Tirano era un edificio que tenía salas, y entonces el apóstol Pablo llegó un día a la recepción y habló con la secretaria y le dijo: oiga, ¿tendrá alguna sala disponible que usted me pueda arrendar para yo poder tener un grupo de estudio? Y entonces ahí el apóstol Pablo firmó un contrato de arriendo por este lugar para poder tener ahí un espacio privado donde poder enseñar la palabra de Dios, ¿sí? A veces pensamos que estas cosas funcionan como funcionan hoy día. Y la verdad que no es así. Esta escuela de Tirano no era un edificio que tenía muchas salas disponibles para quien quisiera ir a enseñar cualquier cosa. Fíjense, el texto en el verso 9 dice que ellos discutían cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y aquí el verbo discutir es muy importante. El verbo discutir viene de una expresión en griego que usted va a reconocer porque es dialegomai. Y dialegomai es la expresión en griego en donde viene nuestra palabra diálogo, ¿cierto?, conversación. Entonces, Pablo no estaba en un ambiente de enseñanza dogmática. Pablo no arrendó una sala para montar una clase en donde empezó a enseñar teología sistemática. No hizo eso. No era enseñanza dogmática, era enseñanza dialogante. ¿De qué forma? Probablemente la escuela de Tirano era una plaza techada en donde la gente iba a conversar. Y el apóstol Pablo llegó a ese lugar a conversar con los griegos. No habían solamente discípulos de Cristo Jesús, no había solamente creyentes en esta escuela de Tirano que conversaban. Lo más probable es que los creyentes hubiesen sido minoría, que esta escuela hubiese estado principalmente alimentada por adoradores de la diosa Artemisa, por gente pagana con una cosmovisión completamente distinta. Allí el apóstol Pablo entró, ¿para qué? Para conversar, para dialogar con ellos. Para Pablo, esta escuela representaba lo que en Jerusalén representaba el patio del templo, la esfera pública. Para Pablo esa era su esfera pública. Él decidió montar un espacio de proclamación, de anuncio y de diálogo en la escuela de uno llamado Tirano. Ese fue el lugar que él decidió predicar el mensaje del Evangelio. Y no le fue tan mal, al contrario. La Biblia dice que estuvo ahí por espacio de 2 años enseñando. Fíjense la proporción. Se supone que los judíos debían recibir con mucha más facilidad este mensaje. Alcanzó a estar 3 meses ahí. Fue a una escuela en donde la gente pensaba en otra longitud de onda y le recibieron mucho mejor. Bueno, la obra del Espíritu Santo ciertamente hizo la diferencia en ese lugar, pero la gente la escuchó y estuvo enseñando ahí por espacio de 2 años. Para Pablo esa era su esfera pública. ¿Para qué? Para anunciar, para proclamar, para dialogar con la cultura. El apóstol Pablo entonces vemos que logró explotar las oportunidades que les ofrecía la ciudad de Éfeso. De manera muy similar a como los discípulos lo hicieron en Jerusalén en el día de Pentecostés. Hay ciertas similitudes entre Jerusalén y Éfeso en estos contextos. ¿Por qué? Porque cuando en la fiesta del Pentecostés los discípulos son llenos del Espíritu Santo, había en aquella ciudad personas que venían de diferentes lugares, pero todos ellos asociados a la religión judía. Todos iban a Jerusalén porque eran judíos extranjeros o eran prosélitos, gente que no era judía de nacimiento pero que se había convertido a la religión judía y que la practicaba, de distintas partes del mundo. En Jerusalén los discípulos entonces encontraron gran cantidad de personas extranjeras y les predicaron en sus idiomas y eso generó un efecto viral. El mensaje del Evangelio fue contagioso y se fue junto con ellos a cada una de sus ciudades. En Éfeso pasó algo muy similar. Era una ciudad tan cosmopolita, por las razones económicas, culturales y religiosas que ya mencioné,
que en esta escuela de Tirano él logró tener contacto con mucha gente de diferentes lugares. Y durante 2 años venía gente que él no conocía, les predicaba el Evangelio, eso marcaba una diferencia en sus vidas, sus corazones eran transformados y ellos llevaban este mensaje transformador hasta la ciudad o la región de la cual ellos venían, y allá también ellos hacían la diferencia, predicándole a su familia, a sus amigos, a sus círculos cercanos acerca del mensaje del Evangelio. Y así entonces vemos que Éfeso fue utilizado como una plataforma estratégica para tornar el mensaje del Evangelio en algo mucho más viral, mucho más contagioso, explotando las oportunidades que le ofrecía una ciudad cosmopolita. Pablo tuvo una maravillosa idea, y quiero explicársela brevemente. En la mayoría de las ciudades del Asia Menor, Turquía, lo que es hoy día principalmente, en el horario de la tarde hace mucho calor. Y esto pasa también incluso en nuestro continente, en nuestro país, ¿cierto? En donde hay ciertos tipos de comercio que cierra sus puertas en el horario de almuerzo. Bueno, en aquella época el comercio cerraba en esa época o en esa brecha en la que hacía más calor, para un poco protegerse, ir a almorzar, qué sé yo, un poco lo que también vemos en algún tipo de comercio acá todavía en nuestro país. Y durante ese periodo, no sé, de 12:30 a 3, la gente buscaba refugio, o la gente buscaba un lugar donde descansar. Y la escuela de Tirano probablemente era un lugar que estaba muy cerca de la plaza pública, en donde la gente iba a refugiarse del sol, porque era un patio techado, lo más probable, ¿cierto? Es lo que dicen los arqueólogos bíblicos. Y en ese lugar la gente iba a descansar y se encontraba con Pablo. Y Pablo les enseñaba, les predicaba, y ese mensaje transformaba sus vidas. Pablo fue sumamente astuto, al punto de que el verso 10 nos dice que utilizando esa estrategia, todos los que habitaban en Asia. Esto es una expresión interesante, porque dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, Pablo explotó las potencialidades de una ciudad tan cosmopolita como Éfeso para alcanzar con un efecto viral, contagioso, a toda la región del Asia. Gloria al Señor por eso. Pablo, después de 2 años, dice la historia en el libro de los Hechos, decidió irse de Éfeso. Él dejó la ciudad de Éfeso y se dio una pequeña vuelta por ahí, confirmando algunas iglesias que él ya, ¿cierto?, había plantado. Y antes de volver a Jerusalén, él decide hacer una pausa en un puerto llamado Mileto, y desde allí él manda a buscar a los presbíteros, a los líderes de la iglesia de Éfeso, porque quiere despedirse de ellos. Pablo de alguna manera sabía que de vuelta en Jerusalén él iba a ser arrestado. Así que él decide despedirse de sus amigos y sus líderes ahí en Éfeso, y lo que dice es muy interesante y me gustaría leérselo, porque nos ayuda a complementar lo que hemos estado hablando. Dice el texto: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En este texto vemos 4 características de esta comunidad de Éfeso, que son características de una iglesia viral. Y quiero mencionárselas brevemente. En esta dinámica de lo público y lo privado, siempre esto tiene que estar caracterizado por la constancia. Dice el texto: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré a Asia. Pablo entró a Asia con un sueño, y ese sueño era que el Evangelio se propagase no solamente por la ciudad de Éfeso, sino que por todas las otras ciudades de Asia. Y para eso dice el texto que él desde el primer día estuvo trabajando constantemente para alcanzar dicho objetivo, dedicándose con intensidad día tras día a ello.
Esto lo podemos confirmar en lo que dice Hechos 19:10. Continuó así por espacio de 2 años. 2 años, cada día, día tras día, enseñando, predicando, anunciando de manera pública y confirmando de manera privada en casas, compartiendo el pan con cada uno de ellos. Pablo no cosechó resultados de manera instantánea, sino que por medio de la constancia e intensidad de su trabajo en el mediano y largo plazo consiguió hacer la diferencia en la vida de muchas personas, consiguió hacer la diferencia en toda una región del mundo. Y en la perspectiva de lo que acabamos de reflexionar, es que quisiera hacer un pequeño insight, una reflexión. Me sorprende la fragilidad y la constancia de algunos. Porque esto demanda intensidad y constancia. La fe demanda intensidad y constancia. Me sorprende la fragilidad con la que nosotros nos tomamos nuestros compromisos y responsabilidades. Muchos comienzan asumiendo compromisos y responsabilidades en el reino de los cielos de manera muy intensa, pero al poco andar, muchos deciden dar un paso al costado. Y las razones no son muy variadas, las razones siempre apuntan principalmente a falta de tiempo o falta de sabiduría para administrar el tiempo. Y en segundo lugar, porque tal vez emprendemos un proyecto y como no vemos los resultados de manera inmediata, nos desalentamos y decimos, ok, parece que no sirve para esto, mejor doy un paso al costado. Querido hermano, ¿qué aprendemos de una iglesia contagiosa? Una iglesia contagiosa es una iglesia que está compuesta por personas altamente comprometidas con trabajar de manera constante e intensa para ver desplegado el reino de los cielos por toda su ciudad. Los resultados no son instantáneos, los resultados no son automáticos, ellos llegan cuando el Señor los quiere traer. Nuestra labor es servir con nuestros dones de manera constante e intensa durante todo el tiempo que el Señor lo permita. Que nuestra fragilidad no nos derribe del lugar donde el Dios quiere que tú y que yo sirvamos. En segundo lugar, vemos que en esta iglesia esta dinámica, primero fue trabajo con constancia, segundo, alimentar la dinámica. La dinámica de lo público, la dinámica de lo privado. Dice el texto, el verso 20, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nuevamente, esfera pública y privada. El apóstol Pablo enseñó y predicó el evangelio de manera pública durante 2 años en el patio de la escuela de uno llamado Tirano. Pero también profundizó la fe de los discípulos y alimentó la comunión con ellos, yendo hasta sus casas de manera privada, de manera cercana, para confirmarlos en la fe y alimentar la comunión. Una dinámica muy simple. Una dinámica muy simple. Entonces fíjese, la viralidad de una iglesia está en comprender la simplicidad de su misión. El mensaje del evangelio no se va a expandir por tener más eventos o más actividades dentro de la iglesia. A veces la iglesia, hermanos, gasta mucho tiempo, dinero y esfuerzo en organizar actividades para creyentes. En vez de invertir tal vez el mismo tiempo, el mismo dinero y el mismo esfuerzo en discipular a otros, en enseñar el evangelio a otros, desde la esfera pública y posteriormente en la esfera privada, en grupos más pequeños. De nada sirve que nos llenemos de actividades, de eventos, de reuniones, de congresos, de retiros, si no estamos predicando el evangelio a las personas que lo están necesitando. Y hermanos, no estoy diciendo que sea malo tener una conferencia, un retiro, pero cuando ellos tienen sentido en función de alimentar la comunión de estos grupos más pequeños. Pero nuestra misión y la dinámica de la iglesia viral es simple: predicación pública, confirmación de la fe de manera privada.
En esta dinámica, en este círculo virtuoso que yo le mostré anteriormente, vamos a alcanzar volumen, vamos a alcanzar cantidad, pero también vamos a lograr solidez y calidad en quienes se conectan a nuestra comunidad. En tercer lugar, el mensaje es una característica fundamental. Constancia, dinámica y mensaje. Dice el texto, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No importa cuál sea la esfera, si es pública o privada, el mensaje siempre es el mismo. Y el mensaje consiste en dos principales aspectos, dice el texto. Primero, predicar el arrepentimiento. Mostrarle a usted quién es, mostrarle la profundidad de su pecado, mostrarle cuán lejos ha caminado de Dios, pero a la vez también, dice el texto, mostrarle la fe en Cristo Jesús. Lo único que puede cubrir esa distancia, ese abismo que nos ha separado de Dios, es la cruz de Cristo, que ha construido un puente para que aquellos que confían en Él puedan atravesar ese abismo y reconectarse con Dios. Ese es el mensaje central que debe ser anunciado de manera pública y debe ser reforzado de manera privada. Que usted sepa que si pertenece a la familia de Dios, no es por sus propios méritos, no es por su capacidad, no es por su bondad, no es porque Dios se admire de su estilo de vida, no es que Dios le celebre que usted se sienta mejor que otras personas, es que su amor le alcanzó, Él te amó primero y ese amor te transformó, y por causa de ese amor hoy día tú puedes ser parte de una iglesia, de una comunidad en la cual poder profundizar más tu fe. No es por tus méritos, es por lo que Cristo ya hizo por ti. Así de simple. Ese siempre es el mensaje central. Salvación por gracia. Arrepiéntete. Confía en Jesucristo y serás salvo. Y por último, para ya ir terminando. Resultados. Los resultados llegan. Los resultados confirman que la dinámica funciona. Y esto no me hace pragmático, porque la Biblia no es pragmática, ¿eh? La Biblia es efectiva. Dice, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto está en Hechos 19:10, la segunda parte. Hermanos, no puede dejarnos indiferentes la mentalidad estratégica del apóstol Pablo. Porque aquellas personas que venían desde las más variadas partes del Asia Menor y que se cubrían de las altas temperaturas en el patio de la escuela de Tirano y que oían las palabras de Pablo para poder comprender el mensaje de Jesús, lo que Él hizo en la cruz, rendirse a ese amor, apropiarse del perdón y del amor de Dios, ellos volvían a sus ciudades para predicarle a su familia, a sus amigos acerca de ese mensaje. Se viralizó. Un mensaje sumamente contagioso. Y esta fue la forma, miren lo importante de esto, esta fue la forma en que otras muchas comunidades e iglesias cristianas surgieron en diferentes ciudades. Muchas iglesias fueron plantadas en lugares donde el apóstol Pablo nunca puso siquiera un pie. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que escucharon el mensaje y se convirtieron en Éfeso, fueron hasta esas ciudades, predicaron el Evangelio y allí surgieron comunidades cristianas. Ejemplo de eso tenemos la ciudad de Colosas, a las que incluso el apóstol le escribe una carta. Él nunca estuvo en Colosas, pero fue una iglesia plantada por su influencia. La iglesia también, por ejemplo, de Hierápolis, o también la iglesia plantada en la ciudad de Laodicea, lugares donde el apóstol nunca puso un pie, pero que su influencia mediante la predicación del mensaje del Evangelio logró producir comunidades cristianas. Quiero dejarte con 3 desafíos para pensar y practicar. El primero de ellos, usted ya se siente parte de la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús. No responda de manera tan apresurada. A veces decimos, sí, al tiro, ¿no? Yo soy parte de la familia de Dios. Amén. Pero no responda de manera apresurada porque esto parece simple, pero no lo es. Parece simple, pero
no lo es tanto. ¿Por qué? Porque si usted confía en que pertenece a la familia de Dios por sus propios méritos, si tú crees que Dios se agrada de ti por lo que haces, si tú crees que Dios se agrada de ti porque eres mejor que otros, o porque crees vivir un estilo de vida que Dios celebra, entonces lo que tú necesitas es volverte a Dios, pero ahora confiando en Él y no en ti mismo. Confiando en lo que Él ya hizo por ti y no en lo que tú estás haciendo por Dios. Así podemos conectarnos de manera verdadera a una familia, a una comunidad en la fe. Confiando en lo que Cristo hizo por mí y no en lo que yo hago por Dios cada día. En segundo lugar, te pregunto si como discípulo de Cristo te has comprometido de manera simple y constante. Te lo pregunto. ¿Te has comprometido de manera simple y constante con participar en la actividad de culto del día domingo y también conectarte con algún grupo más pequeño en donde profundizar la fe y también profundizar la comunión? Quiero mostrarte un gráfico. Yo hice un pequeño ejercicio. En este gráfico usted puede ver que nuestra comunidad, acá en la Iglesia Presbiteriana de Concepción, está compuesta de 170 personas. Y ahí en el gráfico usted puede ver que estas 170 personas están divididas entre miembros comulgantes, entre miembros no comulgantes y miembros adherentes. Estas 170 personas son gente que se congrega con regularidad en nuestra iglesia, está documentado, ¿ya? Esto no es una cifra al aire, está documentado con nombre y apellido. 170 personas pertenecen de manera regular a nuestra comunidad. Usted me podrá decir, oiga pastor, pero yo voy varias veces a la iglesia y no se juntan 170 personas. ¿Ya? Pero yo tengo una teoría, lo que pasa es que ustedes lo que hacen es que se llaman en la semana y se ponen de acuerdo para ver quién falta el domingo. ¿Ya? Pero si se juntara toda la gente que participa, que es miembro y que asiste con regularidad, aquí deberían haber todos los domingos 170 personas. ¿Ya? Eso está documentado. Pero, esto es lo interesante, si bien participan 170 personas de nuestra esfera pública, quiero mostrarles el siguiente gráfico. ¿Cuántas de estas personas participan en un grupo menor, en un grupo pequeño? ¿Participan en algún departamento? ¿Participan en alguna reunión de oración? ¿Participan en algún ministerio de la iglesia? De las 170 personas, solamente 94 de ellas participan en un grupo más pequeño, es decir, el 55%. Un poco más de la mitad de quienes conforman nuestra comunidad cristiana están conectados a un grupo en donde pueden profundizar más la fe y también construir lazos fraternos y afectivos de comunión mucho más estrechos. Es una cifra que yo creo que es insuficiente. Es una cifra que muestra que tal vez como iglesia no estamos viviendo la dinámica de una iglesia viral que vemos en el Nuevo Testamento. Nos hace falta mejorar en eso. Nos hace falta potenciar eso. En tercer lugar, yo quiero invitarle a que se haga la siguiente pregunta. ¿Como discípulo de Jesús ha vivido con intencionalidad la dinámica de una iglesia viral? Esta respuesta, un 55% puede responder que sí, pero un 45% tiene que responder que no, porque eso está documentado. Entonces yo quiero hacerte un desafío. Es pasar de ser parte de ese 45% y sumarte al 55%. Pasar de ser una persona que no está involucrada en algún grupo más pequeño para aprender más de la fe y fortalecer la comunión, para que sí estés conectado con un grupo que te va a ser de mucha bendición. Y lamentablemente, esta cuestión la mayoría de las veces no es la imposibilidad, sino que a veces sencillamente es la falta de voluntad. ¿Qué te parece si asumes ese desafío? El Señor hoy día te está mostrando una iglesia contagiosa que marca la diferencia en la vida de personas que quieren caminar en la fe. Están involucradas en la esfera pública, pero también
en la esfera privada, conectándose con otros de manera más íntima para aprender de la fe y alimentar la comunión. Te dejo ese desafío. Vamos a orar. Señor, queremos presentarnos delante de ti, porque tú conoces nuestras dudas, conoces todos nuestros pensamientos, y queremos pedirte, Padre, que tú derribes en nuestro interior esas barreras que nos impiden vivir un cristianismo simple y constante. Oh Padre, rescata en nosotros la sinceridad y la alegría que caracterizaban a los discípulos de Jerusalén. Rescata en nosotros el deseo que marcó la vida de los discípulos en Éfeso, de estar juntos, de compartir las cosas. Rescata en nosotros el deseo de participar tanto en la esfera pública, en el anuncio, en la proclamación, en el diálogo del Evangelio, pero también en la esfera más privada, en la profundización de la fe y en la alimentación de nuestra comunión en Cristo Jesús, con quienes son hermanos nuestros. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que responda de mejor manera a esta dinámica de una iglesia contagiosa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos que se quede con nosotros unos minutitos más. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Luego de eso, vamos a cantar el posludio. Una vez terminado nuestro servicio al Señor de manera familiar, nuestro culto familiar, queremos mostrarles un video que hemos preparado para estimular, para animar a los papitos en su rol, en su función, ¿cierto? Así que quédese con nosotros para que también pueda disfrutar de ese regalo que como iglesia queremos hacerle a todos nuestros padres. Que el Señor les bendiga, yo les abrazo a la distancia, sigo diciendo esto, les echo mucho, mucho de menos, pero estoy confiando en el Señor, en que cuando nos podamos ver le voy a dar un abrazo, pero es que ni se imagina lo apretado que va a ser ese abrazo, ¿ya? Así que juntemos todos ganas para poder después abrazarnos juntos y poder compartir la comunión en el Evangelio, ¿sí? Le quiero mucho, disfrute el regalo, los papitos, que ojalá les guste, y nos vemos la próxima semana si el Señor así lo quiere. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y a recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el amor de nuestro buen Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.